Buenos días, buenas con todos. Vamos a empezar esta clase. eh, Bien, vamos a ver lo que es teoría cromosómica, que abarca realmente conocimientos que ya hemos estado viendo en las clases anteriores. Un, un breve repaso del tema vamos a realizar muy rápidamente, estimados, ¿no? Todo el tema de cromosomas, que son las otras estructuras hereditarias aparte de genes, corresponde justamente al área de citogenética. Esta área de citogenética que se ha venido desarrollando con mucha fuerza de los años 50 y hoy es un método de diagnóstico y de detección también de algunas enfermedades hereditarias. Bien, vamos a ver en este capítulo todo lo que es la parte de estructura de cromosomas, ¿no? Lo que viene a ser también las histonas y los nucleosomas y algunas anomalías cromosómicas que es parte realmente del inicio de este curso, ¿no? Ahí tenemos, haciendo un poco de recordaris, ¿no? Logran ver mi cursor, ¿no? Nosotros tenemos el ADN, ¿no? Acá puede haber un gen, ya saben, un gen eucariota tiene exones e intrones, y este ADN se va compactando con la ayuda de proteínas histónicas, vamos a ver, hasta formar la estructura que nosotros conocemos como cromosomas, ¿no? Cada cromátide, producto ya de la replicación de los cromosomas, ¿no? Tiene justamente una molécula replicada del ADN. ¿Ya? Todo eso va a estar dentro del material, dentro del núcleo celular, y este núcleo en los procesos de división celular, hablando de mitosis y de meiosis, ¿no? Es donde nosotros vamos a poder ya identificar los cromosomas, donde todo el material genético está compactado. Es decir, los genes ya no están transcribiendo y menos traduciendo, sino que están inactivos para realizar este proceso. Bien, ¿no? Recordando un poco la clase anterior, ya saben, el ADN se replica, se transcribe y a través del ARN se traduce. ¿Ya? Estos procesos durante la formación de los cromosomas están inactivos. No hay transcripción, no hay traducción, como les había comentado, ¿no? Bien, algo que también no debemos olvidar es que los procesos de transcripción, traducción y replicación del ADN guardan, pueden cometerse errores. Las DNA polimerasa y las RNA polimerasa son enzimas que pueden cometer errores, es decir, meter de repente un nucleótido erróneo dentro de la secuencia que están transcribiendo, traduciendo, y con el tiempo generar mutaciones. Las mutaciones podrían ser silentes, no hay ningún cambio, o redundantes, pero podrían darse otro tipo de mutaciones que podrían afectar, ¿no? Justamente podrían afectar al y generar mutaciones que posteriormente se vuelven heredables, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, a nivel germinal, hablando de las células germinales, es decir, los gametos, ovocitos y espermatozoides, o somáticas, ¿no? Acá podrían haber algún tipo de mutaciones, generalmente cuando se da en el tema de células germinales es que se vuelven hereditarias, ¿no? Las mutaciones no son buenas y malas, podrían ser beneficiosas como también perjudiciales, o simplemente la mutación no me produce ningún cambio, ¿no? Son las mutaciones silentes o neutras. Bien, las mutaciones se pueden dar a nivel génico, o sea, a nivel de gen, pueden ser mutaciones cromosómicas, como vamos a ver en los capítulos posteriores, o genómicas en forma total, ¿no? Se pueden producir
en forma espontánea, como les dije, errores en la transcripción, en la traducción o en la replicación en una forma espontánea. La misma célula comete errores, las enzimas encargadas de estos procesos podrían cometer errores o podrían deberse a agentes mutagénicos que podrían ser de origen físico, por ejemplo el UV, la radiación, químicos, algún químico que me produzca alguna mutación, o biológicos, como es el caso de los virus. Hay virus que también producen mutaciones, ¿no? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, una secuencia normal, ¿no? Puede producirse, por ejemplo, el cambio de de una sola base. Al producirme un cambio y me afecta un codón, como hemos visto en el código genético, podría cambiarme un aminoácido. Al cambiarme un aminoácido podría producirme una proteína alterada o que no funcione, ¿no? Y eso generaría un efecto en el fenotipo final del individuo, que podría ser una enfermedad, ¿no? Puede haber también adición de material, pues se puede añadir un nucleótido y me cambia el marco de lectura, ¿no? Como podemos ver acá, se agrega un nucleótido y esto me produce todo un cambio de lectura que podría tener los efectos que ya hemos mencionado. O podría producirse que un nucleótido, se elimine un nucleótido y también me produce un cambio de lectura, ¿no? Y esto puede producir una proteína alterada que finalmente podría tener un efecto fenotípico, ¿no? Bien. Buenos días, buenas con todos. Vamos a empezar esta clase. Bien, vamos a ver lo que es teoría cromosómica, que abarca realmente conocimientos que ya hemos estado viendo en las clases anteriores. Un breve repaso del tema vamos a realizar muy rápidamente, estimados, ¿no? Todo el tema de cromosomas, que son las otras estructuras hereditarias aparte de genes, corresponde justamente al área de citogenética. Esta área de citogenética que se ha venido desarrollando con mucha fuerza de los años 50 y hoy es un método de diagnóstico, de detección también de algunas enfermedades hereditarias. Bien, vamos a ver en este capítulo todo lo que es la parte de estructura de cromosomas, ¿no? Lo que viene a ser también las histonas y los nucleosomas y algunas anomalías cromosómicas que es parte realmente del inicio de este curso, ¿no? Ahí tenemos, haciendo un poco de recordaris, ¿no? Logran ver mi cursor, ¿no? Nosotros tenemos el ADN, ¿no? Acá puede haber un gen, ya saben, un gen eucariota tiene exones e intrones, y este ADN se va compactando con la ayuda de proteínas histónicas, vamos a ver, hasta formar la estructura que nosotros conocemos como cromosomas, ¿no? Cada cromátide, producto ya de la replicación de los cromosomas, ¿no? Tiene justamente una molécula replicada del ADN. ¿Ya? Todo eso va a estar dentro del material, dentro del núcleo celular. Y este núcleo en los procesos de división celular, hablando de mitosis y de meiosis, ¿no? Es donde nosotros vamos a poder ya identificar los cromosomas, donde todo el material genético está compactado. Es decir, los genes ya no están transcribiendo y menos traduciendo, sino que están inactivos para realizar este proceso. Bien, ¿no? Recordando un poco la clase anterior, ya saben, el ADN se replica, se transcribe y a través del ARN se traduce, ¿ya? Estos procesos durante la formación de los cromosomas están inactivos. No hay transcripción, no hay traducción, como les había comentado, ¿no? Bien.
Algo que también no debemos olvidar es que los procesos de transcripción, traducción y replicación del ADN guardan, pueden cometerse errores. La DNA polimerasa y las RNA polimerasa son enzimas que pueden cometer errores, es decir, meter de repente un nucleótido erróneo dentro de la secuencia que están transcribiendo o traduciendo y con el tiempo generar mutaciones. Las mutaciones podrían ser silentes, no hay ningún cambio, o redundantes, pero podrían darse otro tipo de mutaciones que podrían afectar, ¿no? Justamente podrían afectar al y generar mutaciones que posteriormente se vuelven heredables, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, a nivel germinal, hablando de las células germinales, es decir, los gametos, ovocitos y espermatozoides, o somáticas, ¿no? Acá podrían haber algún tipo de mutaciones, generalmente cuando se da en el tema de células germinales es que se vuelven hereditarias, ¿no? Las mutaciones no son buenas y malas, podrían ser beneficiosas como también perjudiciales, o simplemente la mutación no me produce ningún cambio, ¿no? Son las mutaciones silentes o neutras. Bien, las mutaciones se pueden dar a nivel génico, o sea, a nivel de gen, pueden ser mutaciones cromosómicas, como vamos a ver en los capítulos posteriores, o genómicas en forma total, ¿no? Se pueden producir en forma espontánea, como les dije, errores en la transcripción, en la traducción o en la replicación, en una forma espontánea. La misma célula comete errores, las enzimas encargadas de estos procesos podrían cometer errores o podrían deberse a agentes mutagénicos que podrían ser de origen físico, por ejemplo el UV, la radiación, químicos, algún químico que me produzca alguna mutación, o biológicos, como es el caso de los virus. Hay virus que también producen mutaciones, ¿no? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, una secuencia normal, ¿no? Puede producirse, por ejemplo, el cambio de de una sola base. Al producirme un cambio y me afecta un codón, como hemos visto en el código genético, podría cambiarme un aminoácido. Al cambiarme un aminoácido podría producirme una proteína alterada o que no funcione, ¿no? Y eso generaría un efecto en el fenotipo final del individuo, que podría ser una enfermedad, ¿no? Puede haber también adición de material, pues se puede añadir un nucleótido y me cambia el marco de lectura, ¿no? ¿No? Como podemos ver acá, se agrega un nucleótido y esto me produce todo un cambio de lectura que podría tener los efectos que ya hemos mencionado. O podría producirse que un nucleótido, se elimine un nucleótido y también me produce un cambio de lectura, ¿no? Y esto puede producir una proteína alterada que finalmente podría tener un efecto fenotípico, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver un video introductorio, un poquito para resumir lo que vamos a ver el día de hoy. Atentos todos, por favor. ADN, cromatina y cromosoma son conceptos que están muy relacionados porque los tres hacen referencia a de qué manera justamente el ADN, que es el material genético, se organiza dentro del núcleo de la célula eucariota y de qué manera se va a disponer a la hora de que esa célula atraviese un proceso de reproducción que puede ser mitosis o meiosis dependiendo del tipo de célula que estemos considerando. Lo importante es saber que, independientemente de qué estemos hablando, si es ADN, cromatina o cromosoma, vamos a estar viendo cómo progresa la organización del material genético según la etapa de la célula que estemos analizando. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es diferenciar claramente estos tres conceptos porque si bien estamos hablando de la asociación del ADN y de las histonas, dependiendo de justamente qué momento de la etapa celular estemos analizando, vamos a hablar de una cosa o de otra. Ya sabemos que ADN es la molécula portadora de la información genética, ¿sí? La que está formada por los nucleótidos que a su vez se componen del grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa
y las bases nitrogenadas. Cuando ese ADN se asocia con un grupo específico de proteínas que están dentro del núcleo y que reciben el nombre de histonas, hablamos de cromatina. Sabemos también que, dependiendo del tipo celular, esa cromatina puede estar más o menos condensada, entonces vamos a estar hablando de heterocromatina o de eocromatina. Y finalmente, el concepto que incorporamos es el de cromosoma, que es la estructura, ¿sí? Es la forma que adquiere esa cromatina en su máximo punto de condensación, que es una forma específica del momento en el cual la célula está atravesando un proceso de división celular. El único momento donde vamos a hablar de cromosomas, donde los vamos a ver, vamos a identificar esa estructura, es cuando está la célula atravesando mitosis o meiosis. Bien, entonces, si hablamos de que el ADN se asocia con estas proteínas histonas, vamos a encontrar que de esa asociación se forma la cromatina. Esas proteínas histonas se conocen y sabemos cuáles son las que se asocian con el ADN y forman esta estructura que está acá, que es lo que conocemos como nucleosoma, donde si miramos y nos referimos por los colores, vemos que hay 4 familias, 4 tipos de histonas, la H2A, las H2B, la H3 y la H4, donde por cada nucleosoma tenemos 2 de cada una y forman una especie de estructura de cubo que es enrollada por 2 vueltas del ADN. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la función que puede llegar a tener esto? Si ustedes piensan en el ADN como molécula longitudinal, pensemos en el caso de los seres humanos, si lo tuviéramos que disponer de forma longitudinal a las 46 moléculas de ADN que poseemos en nuestras células, ocuparía una longitud de más de 2 metros. Entonces, esto sirve para compactar el ADN y reducir el tamaño que ocupa, ¿sí? El espacio que ocupa esa molécula. Entonces, de esta manera, la cromatina, la asociación entre el ADN y las proteínas, disminuye el volumen, el espacio del núcleo celular que ocupa el ADN. Ahora, esos nucleosomas, que son la unidad fundamental de la cromatina, son justamente una forma de disminuir el volumen, el espacio que ocupa el ADN. Pero si agregamos un nuevo grupo de histonas, una nueva familia, la H1, que es la que encontramos acá, podemos hacer que el espacio que ocupa ese ADN sea todavía menor. Si miramos la imagen que está acá arriba, fíjense, esto que tenemos acá sería un nucleosoma, serían las 8 histonas con las 2 vueltas de ADN. Pero si agregamos esta pequeña unidad que es la histona H1, podemos aumentar el grado de compactación y fíjense cómo acá están más espaciados estos nucleosomas y cómo en esta otra parte lo tenemos todavía mucho más juntitos. Entonces, la idea es que al agregar un nuevo tipo de histona, aumentamos el grado de compactación, el grado de condensación de esa cromatina. Y esto va a ser fundamental para poder formar los cromosomas, porque fíjense que si tenemos una molécula de ADN muy larga, con una longitud muy extensa, es difícil de manipular y para que la célula se divida con éxito necesitamos dividir exitosamente el material genético. Entonces, si miramos esta imagen de derecha a izquierda, podemos ver cómo acá tenemos a la molécula de ADN que se va asociando con las histonas para formar los nucleosomas. Cada una de estas pelotitas sería el nucleosoma y a su vez esos nucleosomas adquieren una proteína extra, una histona extra que es la H1 y aumentan su grado de compactación hasta que finalmente está la compactación, fíjense cómo aumenta progresivamente, que obtenemos la estructura que conocemos como cromosoma. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que pasamos de esta estructura de cromatina a esta estructura de cromosoma? Únicamente si la célula va a atravesar un proceso de división celular, que si lo pensamos en relación con el ciclo celular, eso sucede en la fase M. Recordemos que la fase M hacía referencia a mitosis o a meiosis. Entonces, si lo analizamos desde la perspectiva del ciclo celular,
la célula en la fase S duplica el material genético, duplica las moléculas de ADN, realiza un control de esa duplicación durante la G2 y en la fase M compacta todo ese ADN para que sea fácil su organización, y es ahí cuando observamos la estructura de cromosomas. Entonces, como habíamos dicho, a los cromosomas solamente los podemos ver, solamente los podemos apreciar durante el proceso de división celular. De hecho, vamos a ver posteriormente, cuando veamos las etapas de la división celular, que el momento donde podemos distinguir con mayor precisión donde está más compactado el ADN formando los cromosomas es durante la fase que se conoce como metafase. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, es que cada cromosoma está integrado por dos moléculas de ADN. ¿Por qué? Recordemos que en la fase S del ciclo celular el ADN se duplicó, porque justamente cuando se produzca la división celular, cada célula hija tiene que tener una copia de ese ADN. Entonces, esta forma clásica de cruz que nosotros vemos cuando pensamos en los cromosomas, en realidad es la molécula de ADN que se duplicó. Por ende, estamos hablando de dos moléculas de ADN que están asociadas en una misma estructura mediante proteínas que las mantienen unidas, pero que son dos moléculas de ADN independientes. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque a veces puede generarse la idea de que esto es una única molécula de ADN, y si nos quedamos con ese concepto, muy probablemente después nos cueste entender cómo es que la célula realiza la división del material genético en cada división celular. Bien, entonces, habiendo considerado eso, podemos ver acá, esto es una microfotografía del cromosoma, y acá tenemos una representación más simplificada para poder analizar cuáles son los componentes, cuáles son las partes de los cromosomas. Si miramos acá, vamos a encontrar 5 elementos básicos que tienen todos los cromosomas: las cromátides, los brazos, el centrómero, el cinetocoro y los telómeros. Vamos a ir analizando parte por parte qué es cada una de estas. Una cromátide es esto, fíjense. Toda esta parte, fíjense, si miran el color azul del centro, que representaría a la molécula de ADN, fíjense que todo esto es una misma molécula de ADN. Entonces, a lo largo, si miramos el cromosoma a lo largo, esto es una cromátide y esto es otra cromátide. Por eso podemos pensar que cada una de las cromátides está formada por una molécula de ADN distinta. Distinta en el sentido de que son dos moléculas individuales, pero recordemos que es una la copia de la otra. Ahora, cada una de las cromátides está compuesta por brazos. ¿Qué es un brazo? Para entender el concepto de brazo, al mismo tiempo tenemos que analizar qué es el centrómero. Fíjense, el centrómero es esta constricción, esta parte donde el cromosoma se afina. Entonces, a partir de la posición que ocupa el centrómero, tenemos hacia arriba un brazo, que lo conocemos como brazo P, y hacia abajo el otro brazo, que lo conocemos como brazo Q. Entonces, dependiendo de qué ubicación tenga el centrómero, organizamos los brazos. Fíjense que en la imagen de la microfotografía también se nota. Acá tendríamos esta constricción que conocemos como centrómero, y eso determina la ubicación de los brazos P y Q. Al mismo tiempo, en esta imagen no se ve, lo vamos a ver en la siguiente, tenemos el cinetocoro, que son dos placas proteicas que se asocian lateralmente al centrómero y que van a ser muy importantes a la hora de que la célula pueda ir manipulando estos cromosomas para organizar y distribuir el material genético de forma correcta. Y finalmente tenemos a los telómeros, que son los extremos de cada una de las cromátides, sería cada una de las puntas de los brazos, que corresponde con una región, ¿sí?, de ADN que tiene la función de preservar la información genética. El telómero se compone de ADN repetitivo. Después vamos a ver que en cada división celular se acortan estos telómeros. Entonces, la idea es que al tener ADN que se repite, protege a los genes que poseen información importante y por ende sirven como una especie de capuchón. Fíjense, acá tenemos la misma imagen, pero un poco más compleja. Acá podemos observar los cinetocoros, que son estas placas de proteína que yo les contaba.
En algunos casos, en algunos tipos de cromosomas, podemos encontrar unas constricciones secundarias, ¿sí? Fíjense cómo acá, en lo que sería este brazo, se vuelve a afinar y podemos obtener estos satélites, ¿sí? Son cromosomas con satélites. Y fíjense también que aparecen las bandas, que eso se ve bien cuando se hace la microfotografía, que eso tiene que ver con la disposición y la concentración de mayor o menor cantidad de distintas bases nitrogenadas. Recordemos que eran 4: adenina, timina, citosina y guanina. Acá se puede ver lo que les comentaba respecto de la función del cinetocoro. Fíjense bien cómo se aprecia que se a la misma altura del centrómero, y estos palitos que le salen no son más que microtúbulos, los mismos microtúbulos que estuvimos analizando cuando vimos el citoesqueleto, que si se fijan acá se asocian a el cinetocoro y van a servir durante la división celular para poder distribuir estos cromosomas. Ahora, todos los cromosomas no son iguales desde el punto de vista morfológico. Los podemos clasificar según la posición que ocupa el centrómero. Básicamente los podemos dividir en 4 grupos, que son los metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos tienen el centrómero ubicado de forma equidistante respecto de los brazos. Los submetacéntricos tienen unos brazos más cortos y unos brazos más largos. Los acrocéntricos, fíjense que prácticamente no tienen el brazo superior, es muy cortito, y tienen prácticamente todo el ADN organizado en el brazo inferior. Y los telocéntricos directamente no poseen brazo P y tienen todo el ADN distribuido en el brazo Q. Fíjense entonces cómo con la información y la diferenciación de la morfología de los tipos de cromosomas podemos establecer el cariotipo, que no es más que los distintos cromosomas que encontramos en una célula que está atravesando un proceso de división y que son acomodados de formas de a pares. Nosotros vamos a ver posteriormente que existe lo que se llama cromosomas homólogos, que justamente son estos pares, donde los cromosomas se los ubica de a pares en función de la información que comparten, porque codifican para los mismos genes y las mismas características. Entonces, establecer el cariotipo es importante, entre otras cosas, por ejemplo, para determinar si estamos hablando de un individuo macho o hembra. Fíjense acá abajo que tenemos el par X y el par Y. Como tenemos 2X, estamos hablando de una hembra, ¿sí? Entonces, el cariotipo nos da un montón de información útil para determinar algunos parámetros respecto del individuo que estamos estudiando. Uno de los principales, quizás el logro más grande, ha sido en el año 2001 con tener el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, que ha sido secuenciar nucleótido por nucleótido de los 3 por 10 a la 9 nucleótidos que tenía el genoma humano, ¿no? Con eso nos ha permitido pues tener el libro, digamos así, de la vida, y poder tener acceso a la información genética y finalmente al tema de enfermedades asociadas al tema de salud, que es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ok? Eso es importante. Ha sido todo un gran avance. Ha sido todo un gran avance de poder tener toda esa información disponible para que nosotros podamos finalmente conocer un poco más, ¿no?, sobre el tema de el proyecto Genoma Humano. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que está clarísimo, ¿no? Ok. Veamos. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos nosotros, ¿no?, toda la información genética que estoy señalando acá, toda la información genética, nucleótido por nucleótido, gen por gen, luego el ADN, que es como un conglomerado de muchos genes, luego su compactación, ¿no?, estos 3 por 10 a la 9 millones de nucleótidos, y finalmente la formación de cromosomas, ¿no? Estamos hablando de más o menos 21.000 genes, acá dice 30.000, pero en verdad son 21.000 genes.
Y todavía no terminamos, ya tenemos todo esto, pero todavía tenemos que ir descifrando muchas cosas. Eso ha sido parte de lo que está logrando la genética actualmente, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Esto, adenina, guanina, citosina, timina, ya saben que hay una complementariedad establecido por Chargaff, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Mucho de lo que tenemos nosotros todavía no conocemos, ¿no? Tenemos que ir descifrando, tenemos la secuencia, pero eso no significa que conozca cómo está trabajando ese gen. Eso ha sido otro tema, ¿no? Lo interesante es de que todos estos 3 por 10 a la 9 millones de nucleótidos, miren ustedes, casi un 99%, 98% no codifica. El resto sí, pero la mayoría de la información genética no codifica. Y la pregunta es, ¿y por qué tengo tanto ADN que no codifica? ¿Pero de qué me sirve, no? Si lo tengo que replicar, lo tengo que pasar a otra célula, ¿para qué? Me puedo deshacer de eso. Sin embargo, van a ver ustedes que es importante la presencia de ese material genético que no codifica. ¿Ya? Bien, tenemos el tema de las histonas. Estas histonas son estas proteínas que van a permitir compactar el ADN. Miren ustedes acá, ¿no? Este es un cariotipo de varón porque acá hay un cromosoma. ¿Qué cromosomas hay acá, estimados? El cromosoma XY. XY. Exacto. XY. ¿Ok? Ahí está el cariotipo normal. Es producto de la compactación de este ADN con la ayuda de las histonas. ¿Está claro? El ciclo celular ya lo vimos. Fase G1, fase S, fase S2, donde se produce la mitosis o meiosis es la fase M. ¿Ya? Pero realmente las células que están haciendo metabolismo se quedan en G1. Tanto es así, por ejemplo, que hay células que no se dividen, como el sistema nervioso, que ya de G1 las llaman G0 porque nunca se mueven, nunca se replican, nunca hay división. Por eso que el tejido nervioso no se puede reparar, porque no hay células que la suplanten. Se muere el tejido nervioso, se murió, así de simple. ¿Ok? Bueno, ya las subfases que lo hemos visto en la clase pasada. No vamos a entrar en mucho detalle con eso, ¿no? Luego tenemos en este tema, a ver, déjenme ver. Ahí está. Ahí miren ustedes, el ADN, esto de color celeste, se va compactando con las histonas, se forman estas estructuras llamadas octámeros o nucleosomas, y luego estos a su vez se van a entrelazar entre ellos y se van a ir condensando en diferentes niveles, ¿no? Nucleosoma, solenoide, ¿no? Estas histonas son básicas, lo cual permiten unirse al ADN que es de naturaleza ácida y eso le da una ventaja. ¿Ya? Esto está ya bien comprendido, estudiado, ¿no? Miren ustedes, estas proteínas estructurales van compactando el ADN como una especie de cuentas de collar, como si fuera un rosario. Se forma al inicio estas estructuras llamadas nucleosoma, ¿no? Y ya se sabe incluso cuántas vueltas dan, cuántos nucleótidos dan por cada vuelta, etcétera, etcétera. Recuerden que el ADN se va compactando, o sea que acá ya no hay ni replicación, ni transcripción, y menos traducción. El ADN está en una fase de condensación. ¿Ok? Bien, y acá tenemos, recuerden el material genético, ¿no? Cuando es haploide es porque tienes un juego de los cromosomas. En el caso masculino tienes 23 cromosomas paternos y en el caso femenino, en el ovocito óvulo, tienes 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación se forma una célula diploide con los cromosomas homólogos, o sea, los cromosomas que van en pares. En total 46. ¿Ya? Ahí tenemos otra forma de ver estos tipos de cromosomas, ¿no? Miren ustedes, hay diferentes tipos, ¿no? Hay cromosomas. Bueno, vamos a ver. Primero, los cromosomas tienen, lo interesante, tienen
una estrangulación en la mitad, se llama centrómero. Y estos centrómeros, a partir de esos nacen las cromátidas. Unas pueden ser de brazo, le llaman brazo corto, brazo P, y el otro el largo brazo Q. Luego también algunos cromosomas, solamente 5 pares, tienen una constricción secundaria y forma esto que se llama satelitar, región satelitar, ¿no? Y los extremos tienen estas zonas llamadas telómeros que protegen al cromosoma que no se vaya a degradar o a cortar. Dependiendo de eso, ¿no? Y dependiendo de la ubicación del centrómero, vamos a tener cromosomas. El más típico es el metacéntrico, donde el brazo largo y el brazo corto miden lo mismo. P y Q miden igual. El centrómero está justo a la mitad. Cuando se acorta el brazo P o el brazo corto, entonces ahí se llama submetacéntrico. Si se acorta más, el cromosoma será una forma acrocéntrica. Y si no hay brazo P, simplemente el cromosoma recibe el nombre de telocéntrico. Esas 4 clasificaciones para diferenciar por estructura, por tamaño a los cromosomas. Ok. Y a ver, ahí tenemos, miren ustedes, ¿no? ¿Cuántos? A ver, hago la pregunta. ¿Cuántos? ¿Qué significará esto? Este es el gen A y este es el gen B. Recuerden que los cromosomas homólogos, uno de papá y uno de mamá, tienen los genes alineados en el mismo lugar. Este gen A tiene su contraparte en gen A. ¿Ya? Eso se llama locus. La ubicación de los cromosomas, perdón, de los genes en los cromosomas se denomina locus. ¿Ok? Y bueno, acá son las variantes. Este es el gen A, pero puede ser, ¿no? A mayúscula, o puede ser en este caso el gen B, puede ser B mayúscula, un B minúsculo, viceversa. Ya recuerden que los genes son los mismos genes, pero no necesariamente son los mismos alelos. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Sí. Ok, cuando son letras iguales se denominan homocigotas y cuando son letras diferentes se denominan heterocigotas. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Sí. Chévere. Bien, hemos visto que se compacta el ADN, perfecto, ¿no? Hay enfermedades que 100% si tienes la mutación la puedes ver, hay otras que solamente es un tema ambiental, por ejemplo si alguien se rompe una pierna puede ser un tema ambiental, no tiene nada que ver con un tema genético, pero hay otras, y ahí están, que están moviéndose entre si el efecto ambiental es más fuerte o si la parte genética lo es. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 tiene mucha connotación de la parte ambiental. Entonces alguien podría tener la mutación, pero no necesariamente padecerla. Así que ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Porque no es solamente genético, sino también un componente ambiental. Ya sabemos que son 46 cromosomas. El análisis se llama la rama que ya se utiliza para estudiar a los cromosomas, se denomina citogenética, que es una técnica que se saca sangre al individuo, se le ponen medios de cultivo, luego se hace un procesamiento, que lo vamos a ver ahora con video, a más detalle, y finalmente obtenemos los cromosomas que los teñimos, porque se pueden teñir con colorantes básicos, como la yensa, y luego lo visualizamos. ¿Está claro para todos, estimados? Disculpe, doctor, ¿esa era la metodología para un cariotipo a partir de una gota de sangre? ¿Ese? Se llama citogenética, correcto. Ah, ya, citogenética. Ya. Exacto, exacto. Bien, vamos a ver por partes. Vamos por partes. Bien, podemos tener muchas alteraciones. Acá nos vamos a interesar, hay mutaciones o alteraciones cromosómicas. Ya hemos visto las alteraciones mendelianas en las clases pasadas, luego y también incluso un poco la mitocondrial y las multifactoriales que la estamos dejando al final porque ahí son muchos genes. Ahorita estamos con las alteraciones a nivel de cromosomas. Las alteraciones se dividen en dos grandes grupos, las numéricas, en el cual le puedo sumar o restar uno o pocos cromosomas al conjunto general, por ejemplo 2n más 1,
Uno de ellos, por ejemplo, el más conocido es la trisomía del par 21, donde estos individuos no tienen 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tienen? Si hay un 21 más, ¿cuántos cromosomas? 37. 47. 47. O cuando se altera todo el conjunto completo, se llama poliploidías. Ya no es 2N, sino 3N, 4N. Pero cuando se produce alteraciones en la estructura, puede ser una delección, si pierde una duplicación, si se adiciona, una traslocación, si se le pega un pedazo de otro cromosoma, inversiones, si se da la vuelta el cromosoma, o si forman estructuras anilladas. ¿Ya? Esos son cambios estructurales. Entonces tú puedes tener pues alteraciones numéricas, aneuploidías y poliploidías. Poliploidías puede ser 3N, 4N, triploidías y tetraploidías son las más conocidas. Y las aneuploidías es cuando se suma uno, se resta uno más o pocos cromosomas. Trisomías o monosomías, que lo vamos a ver. No, por ejemplo acá miren, los más conocidos de la trisomía, uno de los más del trisomía 13, el cromosoma 13 no tiene 2, tiene 3. O la trisomía XXX, hay 3 cromosomas X y deberían haber 2. O cuando se produce la pérdida de un cromosoma, por ejemplo en este caso el X, que es conocido también como síndrome Turner, ¿no? Estos individuos no tienen 46 cromosomas, tienen 45. ¿Ya? Puede ser, estas aneuploidías pueden ser con la adición o con la pérdida de uno o más cromosomas. Cuando se produce el aumento de todo el genoma, se pueden llamar pues poliploidías. Las más conocidas son las triploides, acá hay 3 cromosomas por cada par homólogo, o tetraploidías cuando hay 4 cromosomas por cada juego, ¿no? Víctor, Sí. Sí, pregunta. eso es totalmente incompatible. Como totalmente incompatible, no entiendo. A ver si me escuchan. ¿Sí? No sé, estaba alguien preguntando. Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Ahora, las trisomías y las tetraploidías son rarísimas, pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando se forman mosaicos. Miren Cuando nace, ya no puede vivir. miren, por ejemplo, esta es una tetraploidía de esas así rarísimas. Este individuo tiene células que son diploides y células que son tetraploides en su organismo. Se llama mosaico. Cuando son mosaicos, los individuos pueden sobrevivir porque tienen juegos diploides. Pero este individuo, este niño cubano, porque es de Cuba, tenía también células tetraploides. ¿Ya? Tenía un mosaicismo que, bueno, le permitía, tenía algunas cuestiones ahí en el ojo, pero se le veía casi como un individuo normal, ¿no? Esas rarezas. Ahí tienen, por ejemplo, la meiosis, ¿no? La meiosis que ya lo hemos visto, eso no vamos a entrar en detalle. Pero en la meiosis puede producirse esto, ¿no? Que en lugar de la meiosis 1 se puede... una de las células se quedó sin uno de los cromosomas. Y ahí viene el tema. Se va a formar un gameto con un cromosoma adicional y en la meiosis 2 se va a juntar esto y cuando se fecunde con otro gameto normal, ahí viene la suma o la pérdida de un cromosoma. Entonces, los errores mayormente se dan en la meiosis. Puede ser en la meiosis 1, en la meiosis 2, que producen aneuploidías de diferentes tipos. ¿No? Acá tenemos un síndrome de Down, ¿no? Es el más conocido. Miren ustedes, un 10 a 15% de los defectos genéticos son debidos a estas pérdidas, ¿no? Son debido a estas pérdidas, ¿no? O sea, tenemos ya errores cromosómicos en los seres humanos es de 10 a 15%, ¿no? Y si lo hacemos un poquito más específico, la mayoría son trisomía 21. Miren ustedes, de esos 15%, más de la mitad, o casi la mitad, son de trisomía 21, un 13% de trisomía 18, un 5% de la 13, que son las 3 trisomías más conocidas,
¿no? Entre ellas pues estamos bordeando ya los, ¿cuánto? 20, casi el 80%. Y ahí vienen otros ya que son un poco menos, 4%, que afectan a los cromosomas sexuales. Síndrome de Turner también es un poquito, 8%, y otros casos ya menores, ¿no? Entonces los errores de tipo aneuploidías o anomalías cromosómicas de este tipo pues afectan bastante, ¿no? Son los que más se reportan. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, miren lo que pasa cuando aumenta la edad, ¿no? Aumenta la edad de la mujer, ¿no? Va aumentando también la probabilidad de que tenga que síndrome de Down. 1 en 2000 y puede llegar a tener pues 1 en 10. Entonces la edad femenina determina también la mayor probabilidad de que tener un hijo Down, ¿no? Eso es un típico Down, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Algunas características, los dedos acortados, la inserción baja del esto, son hipotónicos celularmente, perdón, muscularmente, ¿no? En fin, y el retardo mental que ya se conoce, ¿no? Entonces, puedes tener un error, ¿no? Puedes tener un error, la mayoría son de esas trisomías son 95%, pero podría haber mosaicismo también, cromosomas 47Y, 47 con 46, ¿no? Y hay uno muy poco, pero muy raro, pero también se da, que es la translocación del 21, y eso es un 3 o 4%, ¿no? Esta translocación donde, miren ustedes, el cromosoma 14, ¿no? Le falta un pedazo, y el 21, ¿dónde está el 21? A ver, ¿dónde está el 21? Ahí se ve, el 21, ¿no? Se pierde un pedazo y se va acá y se pega. Entonces no se ve una trisomía en sí, pero sí se ve una adición del cromosoma 14, ¿no? El cromosoma 14. Y esto hace pues que se produzca la anomalía. ¿Ya? Son menos probables, pero sí se da. ¿Ya? Hay cromosomas, miren ustedes, por translocación. La translocación también produce ese intercambio, donde puede ser entre los mismos cromosomas homólogos, o lo que llaman translocación reversónica recíproca, o puede ser entre cromosomas que no son homólogos. Un cromosoma crece y el otro se acorta, ¿no? Se da. Ahí vemos los casos, esta foto, ¿no? Vamos a poner un poquito más claro. Ahí está, ¿no? 21 y 14, por ejemplo, ¿no? Esa translocación. La trisomía también, como les dije, 13, 18, 21 son los que me... Pero también puede haber trisomías en los cromosomas sexuales, XXX, XXY. ¿Ya? Son más raros. Este es más o menos esto, pero ya últimamente ha aumentado, ¿no? Estas probabilidades. Puedes ver, pues ahí, ahora hay estudios donde en líquido amniótico puedo sacar una célula y hacer un análisis molecular y citogenético y puedo darme cuenta que tiene 3 cromosomas 21. Con eso ya sabes que el individuo va a ser Down, ¿no? Análisis moleculares, ¿no? Se puede ver algunas cuestiones también ahí. Miren ustedes, es la técnica del FISH, utilizado para la neocentesis. Se puede ver un cariotipado mucho más fino. Saco una célula, ¿no? Amniótica y luego hago el análisis y puedo ver esos 3 puntos. Tiene 3 cromosomas 21, ¿no? Las anomalías, que ya, bueno, todo el mundo las conoce en literatura, lo puede encontrar, que es lo que produce, ¿no? El tema del síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Edwards es otro, es trisomía del 18, ¿no? Estos individuos nacen, es menos probable, pero nacen con una serie de problemas, sobre todo cardiovasculares, que al final los mata, ¿no? No llegan a la adultez, ¿no? El otro es el síndrome Pató, el número 13.
también nace con una serie de problemas, ¿no? Muchas malformaciones, aparte del retraso mental y todo lo demás. Esas malformaciones, sobre todo a nivel del corazón, es que los acaban matando finalmente, ¿no? ¿No? Bueno, estas son otras fotos también. El síndrome de Klinefelter ahí tenemos trisomías en los cromosomas sexuales. Puedes tener un Klinefelter XXY, un síndrome XY, que también dicen supermacho, o superhembras XXX, ¿no? Todos son por un exceso de un cromosoma sexual. El más conocido, Klinefelter, estos individuos alargados con ginecomastias, testes pequeños, ¿no? Algunos problemas de desórdenes mentales también. XXY, ¿no? Tiene, por ejemplo, pues algunas anomalías bien asociadas, un poco de feminización del cuerpo, porque tiene un cromosoma X adicional, ¿no? Este es el síndrome de los supermachos, ¿no? Tienen cierta violencia. Estos individuos se desaperan mucho, son muy violentos. Incluso el primer caso de ser descubierto fue de un asesino que mataba a enfermeras y el abogado tuvo la perspicacia de ver que había un desorden, lo puso médicamente y el individuo no lo mandaron a la silla eléctrica, ¿no? Como había en esa época, sino que lo mandaron a un nosocomio porque no era dueño de sus actos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Uno de los más conocidos, XYY. Y síndrome de Turner, la típica mujer de cabello, perdón, de baja estatura, ¿no? Le falta un cromosoma X, ¿no? Le falta el cromosoma X, tiene uno solo, ¿no? Tiene una serie de problemas. Esta es una característica, este cuello alar, como pueden ver ahí, ¿no? Formación de los dedos, aparte de la estatura, ¿no? Entonces puedes tener errores a diferentes niveles. Ya saben que es a nivel de los de las divisiones meióticas, ¿no? Puede ser un problema en la división 1 o 2, ¿no? Una de las cosas que vas a ver es de que puede haber múltiples cromosomas sexuales XXX, XXII. Lo que no puede haber es que, o sea, puede haber un solo cromosoma X, los individuos sobreviven, pero lo que no puede haber es que solamente esté el cromosoma Y, o en otras palabras, que no haya cromosoma X. Si no hay cromosoma X, esos individuos como 00, I0, II0 no progresan. Necesitan, la pérdida del cromosoma X le hace que los individuos le hace letal esa anomalía. Eso no existe. ¿Ya? Puede faltar un cromosoma X, pero no pueden faltar todos los cromosomas X. No se da eso. ¿No? Entonces, y otra cosa, basta que haya un cromosoma Y para que el individuo se acerque a un fenotipo varón o masculino. ¿Ya? Y si no hay cromosoma Y, el fenotipo tiende a ser femenino. Hablando de la enfermedad en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el cromosoma Y es el que tiene un gen que se llama el TDF o SRI que masculiniza. Si no está él, el individuo desde el embrión se feminiza. Así tenga el cromosoma Y. ¿eh? Tiene que estar funcionando el cromosoma. Bueno, las otras cositas como detalles de curioso es que el cromosoma Y pues se está acortando. Probablemente sucede esto en millones de años, no, ya ni estaremos. Pero va desapareciendo. Y muchos de los genes que están en el cromosoma Y son únicos del cromosoma Y, como el TDF o SRI. Y no están en el cromosoma X ni en ningún otro cromosoma. Están ahí. Probablemente ese ejemplo, debido a que produce el tema de masculinización durante el desarrollo embrionario, es que se ha conservado evolutivamente, ¿no? Algunas cuestiones que de repente les puede servir ahí de ciencia ficción, pero son interesantes porque tienen sustento en esto. En esto, miren lo que ha pasado con el cromosoma Y evolutivamente, ha ido acortándose, ¿no? Con respecto al tamaño del cromosoma X.
Esta es una anomalía muy conocida, el sitio frágil, en el cual estos individuos sufren de retardo mental cuando sufren algunas rupturas en el cromosoma X, ¿no? Ya se ha detectado, porque esto es hereditario, este síndrome del X frágil es hereditario, así que, bueno, que se le coloca en un medio de cultivo y este medio de cultivo hace que las células entren en división celular y como si fuera una mitosis continua, lo que hacemos después es cortar esa división celular, ¿no? Quien induce la fitomeaglutinina es un activador de división celular y usamos otro alcaloide que es la colchicina, que es un inhibidor de la formación del uso cromosómico. Recuerden ustedes que cuando se forma el uso cromosómico para jalar los cromosomas de célula a célula, ¿no? Al no haber uso acrosómico, las células simplemente se quedan en metafases. Y es ahí donde nosotros después aplicamos tratamientos para que la célula se hinche y a la hora que nosotros colocamos la célula sobre una lámina, esta se revienta y nosotros podemos, se revienta en verdad la célula y nosotros podemos obtener las metafases. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video simple. Muy buena. En esta práctica lo que vamos a hacer es un cultivo de nuestra sangre periférica. Para ello, previamente vamos a preparar el medio de cultivo, dentro de la cabina, por supuesto. Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico y demás de prácticas anteriores, lo único que vamos a hacer es añadir 90 mililitros del medio de cultivo y le añadiremos 300 mililitros de fitomeaglutinina. Ahí ustedes pueden observar, realmente esto se trabaja en cámaras aisladas, en cámaras esterilizadas con UV, porque los medios de cultivo también son fuente de alimento de bacterias o de hongos, ¿no? Son bastante costosos y se obtienen las muestras, ¿no? Las muestras, unas gotitas nomás de sangre periférica de un organismo, un animal, un humano, etcétera. Y luego se le pone un medio de cultivo donde tiene fitomeaglutinina, como les dije, que induce el crecimiento celular. Y después le vamos a agregar, después de unos días, porque esto no son pocas horas, generalmente unas 48 horas, se le agrega la fitomeaglutinina para evitar su división celular, ¿eh, jóvenes?
creando los fitoinductores, en verdad, los alcaloides que inducen en la división celular, todo en condiciones estériles, ¿no? Bastante poca sangre, en verdad, ¿no? Bueno, ahora introduciremos en este tubo Falcon 1 mililitro de sangre junto con 2 mililitros y medio de medio cultivo y lo llevaremos a incubar durante 72 horas a 37 grados y ya está. Después de unas 72 horas en el caso humano, otras depende de las especies. Por ejemplo, en aves es 48 horas. La temperatura también varía, en aves es 42 grados centígrados, ¿no? En otras especies está alrededor de 37. Eso depende, son condiciones fisiológicas en las cuales nosotros debemos imitar en el laboratorio, ¿no? Esa colchicina es el inhibidor de la división celular. O sea, las células van a empezar a dividirse, pero al darse colchicina y no haber la formación de uso cromosómico, entonces los cromosomas se quedan en metafase e incluso se van engrosando, se van poniendo más anchos, ¿no? Y eso es una ventaja para después poderlos teñir, ¿no? Una vez que ya ha pasado unas 72-96 horas dentro del incubador, debemos sacarlo para echarle 150 microlitros de colchicina y volveremos a dejarlo en el incubador durante 1 hora. El siguiente paso es sacar nuestras muestras de la incubadora que han estado previamente 1 hora e introducir a la centrífuga durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Ahora, venga. Vale.
Una vez que hemos centrifugado nuestra muestra, vamos a eliminar el sobrenadante y vamos a añadirle solución hipotónica que la hemos hecho con cloruro de potasio. Vale, lo hemos diluido 0,04 molar y después de quitar el sobrenadante, pues introduciremos 5 mililitros para después lavarlo. Esa solución hipotónica lo que hace es hinchar las células. Y al hincharlas ya están prácticamente como un globo que se va inflando al máximo y ya están a punto de reventar, ¿no? Qué incómoda esta puta cabina, tío. Ahora incubaremos durante 30 minutos. La muestra previamente incubada la pasaremos a centrifugar a 1500 revoluciones durante 10 minutos. Una vez centrifugado, vamos a proceder a quitar el sobrenadante y echar 5 mililitros de solución fijadora. Y luego volveremos a centrifugar unos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto.
hemos eliminado nuestro sobreadante y hemos suspendido el botón celular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un par de gotas con una pipeta y la vamos a poner en un portaobjeto. Tenemos que pipetearlo y vertir las gotas en una distancia considerable. Ahora para que se seque más rápido, usamos el mechero Unse, le damos un par de pasadas a nuestro objeto. La yensa, como les había mencionado, es un colorante que tiñe cromosomas, ¿no? Es un color medio violeta bastante intenso. Una vez que nuestra muestra ya está seca, pasamos a echarle el pinza. Cubriendo toda la superficie donde estaba la muestra. Y dejamos unos 20 minutos para que se seque. El siguiente paso es eliminar el exceso de tinte. Para ello simplemente giramos un poco el portaobjetos y le aplicamos con agua destilada. Y ahora lo dejamos un rato hasta que se seque. Ustedes observan el cariotipo. Esto no sale así. Esto después que uno le toma una buena foto, se ordena, ¿no? Donde vamos a ordenar los cromosomas más grandes, ¿no? Ahí tenemos los tres grupos más grandes. El grupo A, que ya se les mencionó en teoría, por tamaño, ¿no? Vamos de los más grandes a los medianos hasta los más pequeños, ¿no? Y bueno, acá tenemos, este es un macho. Es un varón en este caso porque hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Nosotros los ordenamos por tamaños y por formas, ¿ya? Este es un metacéntrico, el par 2 es submetacéntrico, el par 3 es metacéntrico, ¿no? Lo demás submetacéntrico, y así de esa forma nosotros los ordenamos para poder hacer el análisis, ¿ya? En verdad los cromosomas los obtenemos así, ¿no? Este es un núcleo, por ejemplo, una célula que no ha reventado, ¿no? Acá hay otra. Pero los que logran estallar con los cromosomas, si ustedes los ven un color medio azulino, violáceo, ¿no? Están bien separaditos. En verdad cuando se arroja la gota para que caiga y se expandan los cromosomas, es un tema porque tenemos que esperar que se separen y no se monten, ¿no? De ahí le tomamos nosotros una buena fotografía. Bueno, y para realizar un conteo, ¿no? Unas 1000 células es lo ideal, ¿no? Para poder sacar un índice mitótico y encontrar algún tipo de anormalidad, ¿no? Están desordenados. Entonces lo que nosotros debemos hacer en primer lugar antes de realizar cualquier corte, ¿no? Es con un lápiz de preferencia, con un lápiz, ¿no? Ir ubicando los cromosomas. Por ejemplo, de acá yo he marcado el cromosoma 1, ¿no? ¿Dónde está su par homólogo? Como estamos trabajando con cerdo, el cerdo tiene 38 cromosomas. Entonces vamos a tratar de ubicar dónde está su par de este cromosoma, no con referencia a lo demás. ¿Ok?
vamos a tratar igualito para los demás cromosomas, el cromosoma 2, el cromosoma 3, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de ubicar nosotros dónde están realmente estos cromosomas, ¿no? Entonces, bien, una vez que ubiquemos los pares, lo que nosotros vamos a hacer es medir, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿no? Acá se puede ver, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer de muchas cosas, de muchas formas, ¿no? Yo, por ejemplo, el cromosoma lo que voy a ubicar por acá, más o menos, trazo yo, está el centrómero, ¿no? Ahí se puede ver, se aprecia. Sí, está el centrómero para ese cromosoma, ¿no? Y luego con una regla, un compás, voy a medir, ¿no? Voy a medir las distancias, más o menos, ¿no? Las distancias que hay entre, ¿no? Las distancias que hay entre, ahí está, ¿no? Entonces más o menos yo voy a suponer acá, ahí está el cromosoma, el brazo corto, ya saben ustedes, este es el centrómero, y acá está el brazo P y acá está el brazo Q, ¿ok? ¿No? Obtengo yo esa información, lo vamos a poner más derecho para que lo vean. Entonces tengo que ser lo más cuidadoso posible de hacer las mediciones para sacar la distancia entre el brazo P y el brazo Q, que es lo que nos va a servir a nosotros para llenar las tablas, ¿ok? Deben tener grande el que les mostré hace un rato, ¿no? Este es el cariotipo grande que yo les mostré hace un rato, ¿no? Entonces yo tengo los cromosomas, una vez que ya tengo las medidas, ¿no? Procedo, ¿no? A cortar el cromosoma con mucho cuidado, ¿no? Voy a cortar el cromosoma con la numeración, ¿no? Y este cromosoma, ¿no? Ya lo voy a poner un poquito más finito, ¿no? Ahí tengo yo mi cromosoma. Y este cromosoma en una mesa, en una superficie de una mesa, o en una pizarra. Entonces, sobre una pizarra o sobre una superficie, ¿no? Yo voy colocando, ¿no? Mis cromosomas. Recuerden, el brazo corto va hacia arriba, ¿no? Lo coloco. Atrás yo le he puesto cinta scotch, ¿no? Más o menos. Ahí lo trato de ordenar. Lo voy a ir apareando con el otro cromosoma del mismo tamaño. Y eso voy a ir haciendo en orden de tamaño, ¿no? De repente este va en el segundo grupo. Este va un poco más abajo. Bueno, vamos a ponerlo arriba, ¿no? Vamos a poner... Lo pongo ahí, ¿no? De repente otro cromosoma, un poco más pequeño, lo voy ordenando, ¿no? De esa forma, yo voy haciendo mi cariotipo, que es parte de lo que se va a evaluar en esta práctica. Porque cada uno va a tener que mostrar a través de la pantalla lo que está haciendo, ¿no? De lo que está... Bien, como parte, ya para finalizar, siempre les coloco unos videos relacionados a enfermedades humanas, ¿no? Un poquito para visualizar también el aspecto no solamente académico, sino también el aspecto humano, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una película argentina llamada Anita, sobre una niña Down, ¿no? Ustedes saben, trisomía del par 21, tienen 47 cromosomas, y bueno, la historia se desarrolla en un momento crítico en Argentina, cuando atacaron un grupo terrorista, la AMIA, que es un centro judío. Hay una población judía bastante grande en Argentina, después de Estados Unidos.
en 1994, ¿no? Y justamente esta niña Down, víctima del desconcierto, se pierde. Y al perderse, debido a su tema de capacidad intelectual, como una niña casi de 7 años, ¿no? Se encuentra con diferentes individuos que le ayudan o le ignoran también por el tema del temor, ¿no? Y ella en ese tiempo se ven un poco las vicisitudes de ser un individuo down en una sociedad, ¿no? Como en este caso fue en Buenos Aires, Argentina. Muy recomendable verla. De repente ustedes, estoy seguro que no la han visto y lo tienen ahí el link para que lo puedan visualizar. Vamos a ver un pequeño corto lo más de esto y así ustedes se pueden dar cuenta de el grado de la película. Gracias. Buen día. Buen día. Hay que levantarse, ¿eh? Buenos días. Hay un lobo. No hay lobos, estaba soñando. Hay un lobo ahí. No. Los lobos están en el bosque y en la montaña. ¿En los bosques de Palermo también? No. ¿En los bosques de Palermo? No. Vamos, arriba. No pica. Muy bien. Ahí está, muchachito. Y me duele mucho porque me cortan las piernas. Me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Fueron 2 años durísimos de ir cada 2 o 3 meses o cuando me llamaba la jueza para hacerme... Bien. La otra película que también tiene que ver con síndrome de Down es la historia de Jan. La historia de Jan es un documental, en verdad, familiar. Más que una película, es un documental de una pareja que tiene justamente un tema de un hijo con Down. Y lo interesante es que va desde su nacimiento hasta que el niño tiene 6 años. ¿No? Un poco para dar en cuenta toda la parte humana, médica, ¿no? Social que vive una pareja que tiene un hijo con el tema Down, ¿no? Así que valedero también verlo, por favor, un poquito para comprender, sobre todo en el área médica, ¿ya? Vamos a pasar un pequeño corto. Y muy dormidito, pues le gusta mucho. Hola, Jan. Mira un poquito a cámara. Hola, Jan, despiértate. Es el segundo baño de Jan. Hola. Que es tan padre. Pequeño baby, muy tranquilo en la bañera. Y Jan se queda como si fuera un pescadito.
Está muy relajado. Relaja tu mente. Siente la paz. ¿Qué dices, papi? A ver, levántale un poquito la cabeza y enseña la carita. Así, hola, Jan. Hola. Bueno, vamos a grabar a la madre también. Aquí está la madre, el padre y el pequeño Jan. Miro a Jan y me lleno de amor. Todo está siendo nuevo para nosotros. De pronto la vida pega un giro y cambia su sentido. Silencio. Emoción. Hoy he decidido empezar a escribir este blog. Necesito expresar todo lo que nos está pasando. Estos días están siendo duros, no lo voy a negar, pero a la vez emocionantes. Siento el amor a flor de piel. Las aves que van volando se paraban a escuchar. El síndrome de Down ha llegado a nuestras vidas. Todavía no tenemos el resultado del cariotipo, pero nosotros ya lo sabemos. No queremos seguir con los ojos cerrados. Desde el primer día que lo vimos lo supimos. Y eso que nadie se dio cuenta. De los fuegos de la tierra y de... El 4 de noviembre de 2009 nació Jan. Todo está cambiando. Tenía mucha ilusión de escribir estas primeras líneas. Ahora me voy a dormir. Mañana tenemos un día complicado. Jan, te amo. Y es la cosa más maravillosa del mundo. Yo besitos de su papá. Porque en realidad lo que quiere es el techito de su mamá. Una madre que da de mamá. En las manitas. Hace tai chi. Hace tai chi. Con sus manitas. Hace tai chi. Ay, qué cosita. Ay, cosita. Ay. Ay, 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 ay. Qué sueño tengo. Definitivamente nos han confirmado que nuestro hijo Jan tiene síndrome de Down. Es difícil transmitir con palabras lo que sentimos. Ahora ya todo es real. Ya no hay hipótesis, ya no hay conjeturas. Solo está la realidad. La realidad de nuestra historia. La historia de Jan. Esta mañana ha sido muy duro. En la consulta del pediatra la noticia ha caído sobre nosotros. Directa, real y dolorosa. Yo me siento raro. Muy enfadado con ciertas cosas. Enfadado con la gente que no quería ver la realidad. Enfadado con las multitudes. Enfadado con la gente que puede que lo supiera y no nos lo dijo. Pero sé que este enfado es una válvula de escape para mi dolor. Bien, estimados, esperando lo vean con calma en sus hogares, ¿no? Y bueno, algunos videos más adicionales que por favor lo vean también con calma para complementar esta clase de hoy día. ¿Ok? Bien, gracias a todos. Buenas.